Ahora vamos a ver la cánula nasal de alto flujo. Entonces vemos cómo funciona, parámetros que hay que ajustar, indicaciones, complicaciones y contraindicaciones. Entonces la cánula nasal de alto flujo primero fue implementada en pacientes pediátricos y de aquí se generalizó a ser implementada en pacientes adultos. Ahora tenemos 5 mecanismos principales por los cuales preferimos usar la cánula nasal de alto flujo, que esto es primero porque las puntas nasales son flexibles y son suaves comparadas con otras, porque tenemos humidificación y se calienta el aire que se le va a administrar al paciente, porque tenemos disminución del espacio muerto que tenemos en la nasofaringe, porque tenemos efecto de presión positiva en la vía aérea y por el hecho de que tenemos alto flujo. Entonces vamos a ver cada una de estas. Tenemos, digamos, aquí está el paciente. Aquí están los ojos. Y aquí está la nariz. Entonces las puntas nasales, más o menos el diámetro esto así. 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 Más o menos el diámetro de la punta nasal es la mitad del diámetro de cada una de las fosas nasales, más o menos. Ahora, la humidificación y calentamiento del aire. Esto es, aquí tenemos la máquina donde vamos a administrar el aire. Está conectado y esto está conectado aquí a la pared. Entonces se trata de que el aire que finalmente le va a llegar al paciente va a ser aire que va a tener mayor cantidad de agua. Entonces, digamos, el aire está hidratado o está humidificado y va a estar más caliente, va a estar o se pone a nivel de temperatura del cuerpo. Y esto lo que ayuda hace que la mucosa esté más hidratada, hace que sea más fácil la eliminación de secreciones, impide que se reseque la cavidad nasal y esto mejora el esfuerzo respiratorio, disminuye el trabajo, el esfuerzo respiratorio que tiene que hacer el paciente. Siguiente es disminución del espacio nasofaringeo muerto. Entonces, ya en videos anteriores vimos en espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico, pero básicamente tenemos el paciente, está así. Y ahora vamos a poner la tráquea. Entonces, aquí está la tráquea, aquí está bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Aquí está el pulmón, aquí está el pulmón. Y digamos esto llega así. Cavidad nasal, cavidad oral. Y aquí está la tráquea y atrás está el esófago. Así. Entonces, finalmente, lo que importa es el aire que va a llegar a los alvéolos. Entonces aquí tenemos bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo. Aquí están bronquios secundarios, bronquiolos finalmente los alvéolos. Entonces lo que nos importa es finalmente el aire que va a llegar a los alvéolos. Y es aquí en donde vamos a hacer el intercambio gaseoso. Entonces todo el aire está aquí en la vía aérea, pero no en los alvéolos. Todo el aire que está aquí es aire que no está contribuyendo al intercambio gaseoso. Entonces todo esto es espacio muerto. Cuando al paciente le ponemos la cánula nasal de alto flujo, está así. Esto lo que hace es le está administrando oxígeno, le está administrando aire
a alta velocidad, o sea, alto flujo, y entonces el aire entra por aquí a mayor velocidad, y esto es como si nos disminuyera el espacio muerto, porque entonces se está empujando el aire que tenemos aquí. Cuando entra el aire administrado por la cánula, es aire que tiene oxígeno, y este aire se está empujando hasta que llegue acá, a los alvéolos, porque tenemos alta velocidad del flujo, alta velocidad. Entonces, esto hace que este espacio que antes no contribuía al intercambio gaseoso, finalmente este aire va a terminar aquí en los alvéolos. Entonces podemos pensarlo como que es una disminución del espacio muerto de aquí, de la nasofaringe. Siguiente punto es el efecto de presión positiva de la vía aérea. Entonces, tenemos, aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, aquí están los pulmones, y aquí tenemos el diafragma. Y esto está comunicado con la cavidad nasal. Entonces, cuando el paciente mete aire, o sea, durante la inspiración, el diafragma se baja, se separa la pleura visceral que es la que está pegada al pulmón, de la pleura parietal, y esto nos hace presión negativa y el aire se va a meter acá. Entonces, cuando estamos en la inspiración, la presión de aquí dentro de la vía aérea va a disminuir. La presión disminuye. Cuando estamos sacando el aire, el diafragma se sube y entonces el aire se sale. Y el aire que se está saliendo, está ejerciendo presión aquí en la vía aérea. Entonces, en la expiración va aumentando la presión de la vía aérea. Esto, si lo ponemos en una gráfica, sería así. En el eje de las X vamos a poner tiempo, y en el eje de las Y ponemos presión. Ahora aquí estamos viendo la presión de la nasofaringe. Presión de la nasofaringe. Aunque sería mejor medir la presión en el alvéolo, pero estamos utilizando como un subrogado, como una medida indirecta, la presión que vamos a tener aquí en la nasofaringe. Y básicamente los cambios que tengamos aquí, si aumenta, si disminuye, también los vamos a tener aquí en el alvéolo, pero es un subrogado. Entonces, digamos, el paciente va a inspirar, va a meter aire, entonces la presión aquí en la vía aérea va a disminuye. Luego, conforme aumenta el tiempo, el paciente va a sacar el aire. Le dijimos, cuando el paciente saca el aire, o sea, el aire va por aquí, va a aumentar la presión. Aumenta la presión. Y ya cuando llegamos al máximo punto donde podemos sacar el aire, o la máxima velocidad donde podemos sacar el aire, es ese pico. Y luego tenemos una fase de plató, una fase de meseta, que es así, que ese es el final de la expiración, al final cuando estamos sacando el aire. Y luego otra vez, cuando empieza a bajar la presión, es cuando el paciente está metiendo aire, pasa el tiempo y ahora el paciente saca el aire, entonces aumenta la presión, llegamos al pico máximo, y luego es el plató al final de la expiración, y luego otra vez, así. Entonces, ahora si ponemos valores aquí, por ejemplo, digamos aquí está el 0. Entonces, cuando inspiramos, vamos a tener aquí una presión negativa. Esto va a ser un valor negativo, porque está debajo del 0. Valor negativo. Ahora dejamos esta parte, esto fue lo normal, aquí todavía no hemos metido el efecto de la cánula. Cuando hablamos de efecto de presión positiva de la vía aérea, es que en todo momento, ya sea en inspiración o cuando el paciente está sacando el aire, vamos a tener presión positiva aquí. Vamos a tener siempre presión positiva, o sea, siempre presión que está por arriba de 0. Entonces, por ejemplo, tenemos patologías en donde en natural pueden generar auto-PEEP, que es Auto Positive End Expiratory Pressure, que van a tener aumento de presión positiva al final de la expiración. Entonces,
para entender mejor el PIP, o la presión positiva al final de la inspiración, vamos a pensarlo como que es, metemos aire y luego lo vamos a sacar, pero en lugar de sacar todo el aire, antes de hacer la siguiente respiración y meter aire, no vamos a sacar todo el aire. Entonces, no sacamos todo el aire y volvemos a hacer otra respiración. Entonces estamos dejando aire dentro de la vía aérea y esto es presión positiva que estamos generando en la vía aérea. Entonces, el efecto de presión positiva en la vía aérea lo podemos generar con la cánula. Hay patologías en donde natural se da este efecto, como son pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que natural tienen este efecto. Y este efecto que natural se puede eliminar cuando se pone la cánula nasal de alto flujo. Entonces, esto se va a ver en la gráfica como... Voy a extender la gráfica. Digamos que aquí vamos a poner la cánula nasal a alto flujo. Entonces, aquí, bien, el paciente está en la inspiración. Ahora viene la expiración. Aquí es el pico. El expiratory plateau. ¿Sí? En donde aquí lo que pasa es, vamos a tener presión. Esta presión, que es la presión que tenemos cuando estamos inspirando, sí va a estar por debajo del 0. Sí va a seguir estando por debajo del 0, o sea, esta va a seguir siendo una presión negativa, pero comparado con la presión que teníamos antes, la presión está aumentada. Y cualquier punto de aquí de la gráfica, comparada con antes de que pusiéramos la cánula, que fue aquí, por ejemplo, el pico está más alto. El inspiratory, al final de la expiración, este valor aquí está más alto. Aquí este valor está más alto que este. Entonces, aquí cuando ponemos la cánula de alto flujo, se le está administrando más aire, o sea, a alta velocidad, y entonces todas las presiones nos van a aumentar. Aquí se dice que estamos teniendo efecto de presión positiva continua, el CPAP, que es tener presión positiva continua, o sea, en todo momento, pero aquí no es que tengamos presión positiva en todo momento. Sí, comparada con la gráfica antes de poner la cánula, la presión en todo momento está aumentada, comparada con su respectivo punto. Aquí está aumentada comparada con esta. Pero si nada más vemos esta gráfica, este valor sigue estando por debajo del 0. Entonces, no es como tal que tengamos en todo momento presión positiva, pero en cada punto está más alta la presión que en la gráfica previa, antes de que pusiéramos la cánula. Y esto mejora el esfuerzo respiratorio, o sea, disminuye el trabajo, el esfuerzo que tiene que hacer el paciente. Ahora vamos a hablar del flujo, la velocidad del flujo. Entonces, primero hablando aquí de presión, más o menos cada 10 litros de oxígeno que damos a través de la cánula o que aumentamos, esto nos va a generar un aumento de 0.7 centímetros de agua. Entonces aquí, por cada 10 litros de oxígeno que administramos con la cánula nasal, cada uno de estos puntos va a aumentar 0.7 centímetros. O, es decir, el paciente tiene la boca cerrada. Si el paciente tiene la boca abierta, el efecto es menor. O sea, por cada 10 litros de oxígeno que le damos al paciente a través de la cánula, va a aumentar 0.35 centímetros de agua la presión aquí en cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene la boca abierta, la diferencia de aquí, antes de que pusiéramos la cánula, aquí después de que pusimos la cánula, va a ser una diferencia de 0.7 centímetros. Si el paciente tiene la boca abierta, entonces va a ser una diferencia de 0.35. Y ahora vamos con el alto flujo.
Entonces, digamos, está el paciente, aquí están los ojos, así, y tenemos la cánula. Entonces, al paciente le va a entrar aire a la vía respiratoria por dos medios. Uno va a ser, digamos, el aire del cuarto donde está el paciente, vamos a poner el aire del cuarto, y el otro va a ser el aire administrado por la cánula. Aire administrado por la cánula. ¿Y de qué depende qué aire es el que más le va a entrar al paciente? Depende de la velocidad. Mientras mayor velocidad tenga el aire que le está entrando al paciente, ese es más el aire que se va a meter. Por ejemplo, aquí tenemos el aire de la cánula. Este aire se va a meter. Y por otro lado se está metiendo el aire de aquí del cuarto. Así. Está metiendo el aire del cuarto. ¿Qué aire es el que más se le va a meter al paciente? El aire que tenga más flujo, el aire que entre más rápido. Ese es el aire que más se va a meter a la cavidad nasal del paciente. Entonces, el hecho de que tengamos cánula nasal de alto flujo, o sea, que el aire está pasando a alta velocidad, hace que proporcionalmente el aire que le está entrando al paciente sea más el aire que le entra a través de la cánula que el aire que le entra en natural, el aire que entra por la fosa nasal, que no es por la cánula, o sea, el aire que está aquí en el cuarto. Ahora, en pacientes que tienen aumento de la respiración, que tienen taquipnea, digamos que tienen falla respiratoria, estos pacientes están haciendo mucho esfuerzo respiratorio, y entonces aquí puede ser que la velocidad a la que ellos por sí solos están metiendo el aire, o sea, el aire que nosotros podemos controlar a qué velocidad metemos, es el aire que está en el cuarto. Podemos meterlo lento o podemos meterlo rápido. Entonces, ese es el aire que nosotros podemos controlar a qué velocidad lo metemos. Puede ser que en un paciente que tiene falla respiratoria o que tiene taquipnea, la velocidad a la cual está metiendo el aire del cuarto sea mayor a la velocidad a la cual la cánula está metiendo el aire, que eso no depende del paciente, eso depende de la cánula. Entonces, si este es el caso, en este caso, proporcionalmente al paciente le está llegando más aire del cuarto, o sea, aire que tiene fracción de oxígeno de 21%, le está llegando más este aire que el aire que se le está administrando por la cánula. Esto es cuando el paciente tiene mucho esfuerzo respiratorio, digamos, tiene mucha taquipnea. Entonces, en estos casos, la cánula nasal no sería tan efectiva, porque al paciente le estaría entrando más el aire que no viene de la cánula que el aire que viene de la cánula. Ahora vamos a ver los parámetros. Entonces, para poner la cánula nasal hay que ajustar dos parámetros, que es la velocidad a la cual el aire se le va a meter al paciente, que es el flujo, y por otro lado el porcentaje de oxígeno, el FiO2. Entonces, la velocidad a la cual el aire es administrado por la cánula va de 5 a 60 litros por minuto, pero generalmente empezamos poniendo a que la velocidad sea de 20 a 35 litros por minuto. Y eso es lo primero que hacemos, ajustar la velocidad a la cual el aire va a entrar es administrado por la cánula o el flujo. Lo otro es ese aire que se le está administrando al paciente, qué porcentaje contiene oxígeno, porque el aire que tenemos aquí en el medio ambiente contiene el 21% de oxígeno, pero en el aire que le estamos administrando al paciente a través de la cánula puede ser desde 21 hasta 100% la cantidad de oxígeno. Entonces, este va a ser el segundo parámetro que vamos a ajustar. Primero ponemos la velocidad a la que el aire entra, luego ponemos el porcentaje de oxígeno que va a tener el aire que le estamos administrando al paciente, y luego
ya vemos si el paciente sigue con falla respiratoria o si sigue teniendo disnea. Y si sigue, entonces vamos a seguir ajustando cualquiera de los dos parámetros. Generalmente empezamos con ajustar la velocidad o el flujo, porque tratamos de dejar que la fracción de oxígeno inspirada sea menor a 60%. Entonces primero ajustamos primero ponemos de 20 a 35 litros, luego ponemos la fracción de oxígeno inspirada. Si el paciente sigue con falla respiratoria, primero ajustamos y luego vamos a ajustar la fracción de oxígeno inspirada. O sea, los dos los podemos ajustar finalmente, pero mejor ajustamos primero la velocidad o el flujo de aire que le estamos administrando al paciente para tratar de dejar por debajo de 60%. Ahora, ¿cuándo es cuando vamos a utilizar la cánula nasal de alto flujo? Esta la utilizamos principalmente en pacientes con falla respiratoria por hipoxia más que por hipercapnia. De hecho, se evita utilizar en pacientes que tienen falla respiratoria por hipercapnia. Y generalmente lo utilizamos en pacientes que fue por una condición médica como por una neumonía. Y tratamos de utilizarla en lugares donde estamos monitoreando continuamente al paciente. No mucho por el efecto que pueda tener la cánula, sino porque si es un paciente que viene con falla respiratoria, a tal grado que le tuvimos que poner la cánula nasal, probablemente el paciente puede empeorar. No como complicación de la cánula nasal, pero el paciente puede empeorar y si es el caso, hay que estar prevenidos. Entonces, por eso si ponemos la cánula nasal, mejor que sea en un lugar en donde el paciente está monitoreado continuamente. Y ya pasando los días, que por ejemplo el paciente está mejorando, tenemos puesta que la fracción de oxígeno sea, digamos, menor al 60%, digamos que tenemos una velocidad de flujo de 50 litros por minuto, entonces ya no es tan peligroso que el paciente no esté monitoreado todo el tiempo, y ya podemos poner la cánula nasal en pacientes que no están monitoreados todo el tiempo. También lo utilizamos en pacientes que tienen riesgo de falla después de extubarlos, por ejemplo, o en pacientes que vamos a intubar, por ejemplo. Y ahora complicaciones. Al paciente le estamos administrando flujo o aire a alta velocidad. Entonces esto puede generar barotrauma. También hay riesgo de aspiración y de distensión abdominal. Ahora esto es menos probable, o tenemos menos riesgo de tener estas complicaciones con la cánula nasal que con otros medios que utilizamos para mejorar la respiración, como es mecánica ventilatoria o ventilación no invasiva o ventilación invasiva. Con eso tenemos más riesgo de barotrauma, aspiración y distensión abdominal que con la cánula nasal. Y contraindicaciones son pacientes que tienen cirugía de cara o cirugía de la nariz o cirugía de vía aérea, en donde tenemos riesgo de, por la inflamación y así en respuesta a la cirugía, tengamos trombosis venosa. Entonces, principalmente en estos pacientes está contraindicado la cánula nasal y tratamos de evitar la cánula nasal alto flujo en pacientes que tienen hipercapnia, en pacientes que tienen hipoventilación, aunque no tenemos mucha evidencia de esto, y en pacientes que están inmunocomprometidos. Y otra complicación es el hecho de que va a ser más difícil diagnosticar cuando un paciente tiene síndrome de distrés respiratorio. Entonces, ya en videos anteriores vimos síndrome de distrés respiratorio, pero este se calcula como presión arterial de oxígeno molecular entre
la fracción de oxígeno inspirado. Y si esto es menor a 300, podemos decir que el paciente tiene síndrome de distrés respiratorio. Ahora, cuando tenemos un paciente que le estamos poniendo la cánula nasal a alto flujo, ¿qué pasa? Entonces, la cánula nasal a alto flujo tenemos que ajustar estos parámetros. Y si al paciente le estamos mejorando la oxigenación, entonces aumenta la presión arterial de oxígeno molecular y entonces este ratio va a aumentar y entonces estaría por arriba de 300 y entonces no estaríamos diagnosticando como que el paciente tiene síndrome de distrés respiratorio por el hecho de que aumentó la presión arterial de oxígeno molecular porque le pusimos la cánula nasal y ajustamos el parámetro de fracción de oxígeno molecular y la velocidad alto flujo. Entonces, esta es otra complicación que va a ser más difícil diagnosticar a los pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio.